importantes declaraciones de la senadora Julieta Ramírez, donde declara que del 2018, 30 años antes, las reformas eran en contra de México y poco a poco se ha ido recuperando la soberanía. Corre video. Todos los países están jugando sus cartas en este momento para reacomodarse en este nuevo orden que pareciera estamos vislumbrando. Y dentro de ese proceso, Donald Trump pues ha asusado enormemente estas reconfiguraciones a través de amenazas, a través de decisiones unilaterales de su país contra sus propios aliados económicos. Y en este sentido es muy importante reafirmar, reforzar los valores, los principios de política exterior de nuestro país y también nuestra soberanía nacional. Que la iniciativa en el artículo 40 propone específicamente que el pueblo de México no aceptará ningún tipo de intervención, intromisión o cualquier acto desde el extranjero que atente contra la independencia, la integridad y la soberanía de la nación. Además, el artículo 40 incluye que México rechaza cualquier tipo de investigación, persecución del delito sin autorización del Estado mexicano. Esto es sumamente importante. Nada de operativos, nada de ayuda estratégica disfrazada, más bien nada de algún tipo de intervención disfrazada de ayuda en materia de seguridad. Estos tiempos han quedado atrás. Y algo muy importante también de la reforma es particularmente que establece el terrorismo, que es un delito que ya se contemplaba en el catálogo del Código Penal, lo establece ahora a nivel constitucional para que sea incluido dentro del catálogo de los delitos de prisión preventiva oficiosa. Y, muy importante, otro aspecto de la reforma especifica que aquel involucrado, nacional o extranjero, en la fabricación, distribución, traslado, enajenación ilícita de armas, va a tener la pena más severa posible y a quien intente hacer algún tipo de injerencia también. Entonces, estos son en grandes rasgos los 4 aspectos de la reforma y creo que son oportunos porque en una especie de reflexión, creo que muchos de nosotros, generaciones completas de mexicanas y mexicanos, jóvenes sobre todo, vimos o crecimos en un país totalmente entregado al modelo neoliberal, que es el modelo que justamente está fracasando a nivel internacional, al punto que el propio imperio estadounidense, quienes fueron los que impusieron este modelo, pues son los primeros que hoy están rompiendo con él. Uh -huh. Va hacia una desglobalización y en este proceso tan peculiar a nivel internacional, estoy convencida que las economías que hayan apostado por completo sus naciones al modelo neoliberal y que hoy no tengan fortalecida su soberanía nacional, háblese esta en términos energéticos, la soberanía alimentaria, la soberanía tecnológica y por supuesto la soberanía política, que es el derecho de autodeterminación de los pueblos, quien no tenga fortalecido estos elementos, pues se las verá complicadas en estas reconfiguraciones internacionales y particularmente en este momento, pues donde hay amenazas latentes y permanentes con nuestro país vecino. Veo que el PRI votó en contra de estas iniciativas de la presidenta para proteger nuestra soberanía y hemos visto a lo largo de estos días pues estas cantaletas también de panistas que incluso por ejemplo una Lili Telles pidiendo la intervención a Elon Musk. ¿Qué opinión le merece a usted estos posicionamientos de quienes deberían ser representantes del pueblo mexicano pues oponiéndose a la protección del pueblo mexicano, senadora? Pues los mismos de toda la vida, quien traiciona una vez traiciona siempre y es muy lamentable porque ante estos momentos donde existe unas amenazas latentes por parte de un país vecino, lo primero que deberían hacer los opositores es cerrar filas con el país, con la presidenta, con la nación, sin mezquindades políticas. Y como ejemplo de ello está, de hecho, el propio Andrés Manuel López Obrador, que cuando en el 2016, 2015, si no me equivoco, Donald Trump estuvo haciendo amenazas cuando Peña Nieto era presidente de la República, y López Obrador llamó a toda la militancia, simpatizantes de su movimiento, a que era momento a cerrar filas por la nación ante estas amenazas o vulneraciones a la soberanía. Entonces, muchos de los dichos y de las reflexiones que comparte la oposición son meramente de carácter propagandístico y muy mentirosos, que ese es el verdadero problema. Entonces, cuando ya quieren verle 3 patas al gato, pues hagan de cuenta que es parte de lo mismo, pues hagan de cuenta que más nos preocuparía en realidad si la oposición se quisiera poner mágicamente muy bondadosa y solidaria. Creo que sería el peor
de las señales, porque ya sabemos cómo son, entonces, así como sabemos cómo son, pues ya los tomamos de quien viene, pero yo creo que saldría más preocupante el día que verdaderamente se preocupen por el país. Me parece una propuesta positiva. En realidad, las propuestas de reforma que vimos los últimos 30 años en la nación solamente fueron reformas para afectar y dañar al pueblo de México. Todas las reformas que se vieron a la Constitución fueron reformas que despojaban al pueblo de sus derechos a la pensión, que nos despojaron de nuestra rectoría sobre los recursos y las riquezas del país. Hemos venido de una larga tarea de reactivar y recuperar el sentido social de nuestra Constitución de 1917. Entonces, esto es parte de las reformas que se hacen ahora por amor al pueblo y no en perjuicio del pueblo. Creo que sí vivimos momentos inéditos. Haber pensado en el 2014, hace no muchos años, en el 2016 que gobernaba Peña Nieto, que fuera posible que la propia presidenta, el presidente del país enviara las reformas más importantes en términos de principios políticos, en términos de poner el ejemplo como movimiento, que se combata el nepotismo, que se combata la reelección que no le gusta a la gente, pues es muy positivo porque son parte de los reclamos populares y son parte de alguna forma de los cánceres de la corrupción de los que tanto hemos señalado. País. Es el momento de México en el mundo, es momento de cerrar filas con nuestra nación en términos económicos, en términos políticos, en términos internacionales. Es el momento de México en el mundo. Yo veo que la presidenta lo está aprovechando enormemente y la presidenta cuenta con un enorme respaldo del pueblo de México. El segundo del piso de la Cuarta Transformación está marchando como debe marchar y es responsabilidad de todas y de todos, en todas las trincheras, apoyar al país. Sí, no sé si voy a poner la foto aquí, no sé si se alcanza a ver, de eso estamos hablando. Se ordena la captura de Silvano Aureoles y ¿qué es lo que hace Ciro? Invita a Lito. De todos los priistas que debe haber un priista limpio, una priista limpia, invita a Lito, al líder que tiene una orden de captura y donde está diciendo que Morena está coludida con el crimen organizado y tienen que hacer explicaciones cuando él tiene la boca llena, sucia, quise decir la boca sucia, un hombre sucio, con una orden de captura que no lo arrestan porque tiene fuero. Y volviendo a lo de, no quería dejar pasar por desapercibido eso, lo que dice Julieta es cierto, están cambiando las reglas del juego. Antes todo era entregar todo, que no hubiera Estado, y míralo cómo están sufriendo los países que no tienen Estado, como Argentina. Argentina está sufriendo porque estaba yo viendo en la mañanera del lunes cómo salía el procurador hablando del acuerdo que hubo con las gasolineras, señalando a los supermercados que dan cara a la canasta básica, protegiendo al consumidor. Allá en Argentina se duplican, se triplican los precios y dice el señor, viva la libertad, carajo, y solamente compre el que pueda comprar y el que no puede es porque no trabajó lo suficiente y es un perdedor, porque aquí las reglas son iguales para todos. Entonces digo, ¿cuál es la regulación? Entonces a eso se refiere Julieta. Por ejemplo, México somos afortunados en que tenemos soberanía energética, porque pues tenemos nuestra propia empresa de energía, tenemos a Pemex, pero ¿qué pasa con Europa? ¿Qué pasa con España, por ejemplo? No tienen una soberanía energética. Alemania dependía mucho del gas ruso y mira cómo están ahora. Te digo, entonces nosotros no podíamos seguir con ese modelo neoliberal de que todas las empresas nacionales y extranjeras regularan el país, ¿verdad? Porque en un supuesto, por ejemplo el de Trump, que quiera entrar aquí, ¿a quién le van a obedecer las empresas estadounidenses? Al presidente de Estados Unidos, no a la presidenta de México. Entonces, primero México, y tiene razón, se acabaron esos operativos que llegaban ellos como Rambo y hacían y deshacían con esos presidentes neoliberales agachones, y ahora resulta que, como dice Claudia Sheinbaum, si envío 29 delincuentes, me doblego a Trump. Y si no los envío, estoy aliado con el crimen organizado. Pues nada les gusta a estos miserables de la oposición. Dime qué opinas tú. Hasta luego.